Bien, hoy día nos toca hablar de coinfección dengue, malaria y COVID-19, el impacto en la salud de los pueblos amerindios de la Amazonía en Bolivia. ¿Qué puedo decirles al respecto? Indicar que esto, días atrás, el 27 de este mes, días atrás decía, se ha presentado en la Federación Internacional de Ciencias Biomédicas de Laboratorio en el Congreso Mundial de este año 2021 en Copenhague, en Dinamarca. Y obviamente somos un conjunto de profesionales de diferentes áreas que hemos realizado el mismo. Ponemos en consideración sus 5 puntos y declaramos a la misma vez no tener conflicto de intereses en el contenido de esta presentación. Como tenemos un auditorio bastante heterogéneo, voy a tratar de hacer lo más comprensible posible y empezar con algunos datos que normalmente son conocidos por la mayoría de los bolivianos, por lo menos. De todas maneras, a aquellas personas que conocen les va a servir como un repaso. Bolivia normalmente nos dice un país andino, pero el 65% que ustedes ven en color verde oscuro, verde claro y celeste, 65, un poquito más del 65% es la cuenca amazónica. Aquí en el mapa usted nos falta todavía la cuenca del Plata, que es un restante más. Por eso decimos que Bolivia es más país tropical que andino. Sigamos pero con la explicación de esta diapositiva. En la parte verde oscura es la que se indica que es Amazonas políticamente y administrativamente definida y que corresponde casi al 12,9, casi al 13%. Y eso implica 141.923 kilómetros cuadrados. Lo que corresponde verde oscuro y verde claro es el 43,3% y eso es a la Amazonía biogeográficamente hablando, que es 476.278 kilómetros cuadrados. Lo que vamos a hablar corresponde nada más que a la parte verde oscura, vale decir, a la Amazonía política y administrativamente indicada, donde habitan alrededor de 654.000 personas. ¿Qué personas habitan en esta zona? Los pueblos originarios de la Amazonía boliviana, que son 13 pueblos de los 36 que tiene el Estado plurinacional. ¿Cuáles son nuestros pueblos? Pacahuara, Ezeja, Chacobo, Cabineño, Moré, Araona, Yaminawa, Machineri, Tacana, Tzimán, Leco, y obviamente que hay migrantes, aymaras y quechos y mestizos. En esta zona decimos que hay una vulnerabilidad dentro de la ruralidad boliviana. O sea, los pueblos, la gente más vulnerable están generalmente en estas poblaciones que son originarias, ¿no? Y ustedes ven, por ejemplo, cómo una persona está recogiendo castaña, que es la principal actividad económica de esta zona, y ustedes dirán, a esta persona le puede picar cualquier cosa directamente porque casi está desnudo. A la derecha ven la señora, como, o sea, no es solamente una actividad masculina, sino también de la familia, que está partiendo los cocos para sacar los frutos de la castaña. Y en la parte inferior ven cómo se alista la población cada año directamente para entrar a la selva durante 5 meses. Antiguamente se decían que eran 50.000 zafreros que entran por año en la estación de lluvias y para recolectar. Y entran padres, madres, hijos, hijas, etcétera, etcétera, y se dedican a lo que decíamos, recoger la castaña directamente, que es la principal actividad económica de esta zona, que lo reiteramos una vez más. Una vez que hemos realizado la introducción, hablemos ahora de la metodología que hemos realizado en el trabajo. Ya reiteramos el área de estudios, la parte que ven a la izquierda, donde hay 3 poblaciones importantes. Una es Cobija, la otra es Guayaramarín, la otra es Iberalta. Los puntos amarillos que ustedes ven son los centros de salud y puestos de salud. Centros de salud con a veces un médico y una enfermera, y puestos de salud una enfermera auxiliar y un técnico. Y obviamente el territorio es bastante amplio, grande, y todavía tenemos muchas falencias a propósito de la atención en salud. ¿Qué hemos realizado? La metodología en sí ha sido la revisión sistemática y el análisis epidemiológico de todo el comportamiento de la malaria, del dengue y del COVID solamente en esta zona.
Y lógicamente hemos hecho también encuestas. Ustedes ven a la derecha, en la parte inferior, la encuesta de diciembre de 2020 que está publicada y pueden tenerla. En la parte inferior están los links correspondientes a aquellas personas que quieran ampliar sus conocimientos. También se ha tomado en cuenta todos los informes oficiales, ven ustedes en la parte media, regionales, nacionales, locales, etcétera, con lo cual hemos conformado todo este tipo de trabajo e información. Ahora nos vamos a pasar a los resultados y ¿qué podemos decir? Primero, a propósito de la malaria, son años, más de 30 años que estamos siguiendo estos procesos, entonces conocemos perfectamente la situación que ha habido en Bolivia. Y decir de que en la parte superior ustedes ven el mapa, lo que era en 1998, en la cual se presentaban 74.350 casos registrados. Como verán, malaria existía en Pando, La Paz, Beni, Cochabamba, inclusive parte de Potosí, Tarija, Chuquisaca y Santa Cruz. Solamente Oruro se libraba de esta endemia. En la actualidad, ustedes tienen en la parte inferior el mapa del 2018, del mapa de Bolivia, en la cual vemos directamente los municipios en la cual todavía tienen malaria, y el número de casos ha bajado ostensiblemente a 5.354. La diferencia es bastante amplia. A la derecha ustedes tienen ya en barras eso que acabamos de decir en los últimos años. Y ven en la parte derecha, en el año 2017, se había alcanzado una cifra de registros de casos de malaria de 4.424. En base a este número de casos, las organizaciones internacionales que asesoran y el Ministerio de Salud indicó vamos a entrar en la eliminación de la malaria, que eso es una iniciativa a nivel mundial en diferentes países. Entonces empezó directamente con esa situación en el año 2018, pero ahí se empezó a registrar nuevamente 5.354 y el índice parasitario anual subió de 1.0 a 1.2. El 2019 ya tuvimos 9.357, el IPA 2.1, y el año 2020, vale decir el año pasado, habían 12.187 con un IPA de 2,7%. Vale decir que había aumentado entre el 2017 y el 2020 más del 127%. Y también tenemos que tener en cuenta que el año 2020 el subregistro ha sido muy importante y consideramos nosotros que sin hablar o sin exagerar, el número de 12.187 queda muy pequeño y más o menos debería ser lo real, es el doble o el triple de casos. En la parte inferior ven ustedes el número de casos de malaria por departamentos. Y como pienso que hay más eh, personas de origen paseño o collingas, los collas, entonces pues podemos ver que el departamento de La Paz el año 2015 tenía 12 casos registrados, mientras que el 2019 556. Y en la actualidad debe estar obviamente el doble o el triple de eso. A la izquierda también ven un pequeño mapita de Brasil. ¿Cuál es la situación de los países fronterizos con esta área donde existe mayor cantidad de malaria? En el Brasil se ha centrado directamente, ustedes pueden ver, de acuerdo a los colores, azul oscuro, por ejemplo, están directamente delimitados en lo que ellos llaman la Amazonía Occidental, Acre, Rondonia y estado de Amazonas. En el Perú no es tanto, pero creo que las cifras están aumentando de malaria a todo nivel. Pasemos a hablar ahora de dengue. ¿Qué podemos decir a propósito del dengue? Eh, Ustedes ven un canal endémico en la parte superior del año 2020 en el cual el dengue ha pasado el área de alarma. Y otra cosa que debe llamarles la atención es también de que el dengue solamente se registra particularmente en los primeros meses del año, vale decir, en los estados lluviosos, cuando hay bastantes lluvias. En la parte inferior ustedes tienen el canal endémico como ejemplo de Cobija, por ejemplo, de Pando, y ustedes ven que en la misma forma, ya no solo en los primeros meses del año, sino también por la semana epidemiológica 49, 50, 51, etcétera, también se registran casos.
Esto se puede apreciar porque hay un menor número de casos en el cual pues, hacemos el seguimiento, mientras que en la curva de arriba, en el canal endémico, debido a la cantidad de gente que se toma en cuenta, pues se pierden directamente estos datos y aparecen el momento que nos centramos en una determinada población. A la derecha tenemos un cuadro en el cual hay comparación de los arbovirus en general y también allí podemos reflejar que, por ejemplo, el dengue ha subido de el 2019 de 7.353 casos al 2020 en 14.678, siempre reiterando que ha habido una valoración de casos no muy adecuada, ¿no? Por diferentes causas. Hablemos del SARS-CoV-2 y lo vamos a pasar muy rápidamente porque creo que todos tienen el conocimiento respectivo, han sido saturados completamente con esta información en todos los medios televisivos, radiales, etcétera. Hasta enero del 2021, o sea, estamos analizando solamente hasta enero del 2021, el 2020 y enero del 2021 había 424.000 casos y 16.000 muertes. En los picos, el pico el 18 de julio del 2020 con 2.036 casos y el segundo pico el 27 de enero con 2.866 casos. La tendencia anual, y eso tal vez en la parte inferior nos debe llamar la atención, era más o menos de que la incidencia era 1.376 casos por 100.000 habitantes, mientras que en el área que estamos estudiando estaba aumentada, tanto en Pano y en Beni. La tasa anual de mortalidad era de 79 por 100.000, en Pano era 108 y en Beni 80, o sea, vale decir, superior a la nacional. Y cuando hablamos de la tasa de letalidad, el 5.7, Pando era 6.4. ¿Qué más podemos indicar? Ya analizamos las tres enfermedades que nos está llevando a estudiar o a comunicarles esto, indicar que son un parásito y dos virus directamente los que estamos confrontando o si quieren analizando. La malaria es producida por Plasmodium, SPP decimos, hay varias especies y hay 229 millones de casos de enfermos por año y 419.000 muertes. De esos, el 67% de esos 419.000 el 67% son niños menores de 5 años. La mortalidad entonces es del 0,18%. Y esta enfermedad se transmite por la picadura de anófeles. Cuando hablamos del dengue, estamos hablando de B, es decir que es un virus que tiene 4 variedades, dengue 1, dengue 2, dengue 3, dengue 4, los 4 están presentes en Bolivia, hay 400 millones de infectados por año, 100 millones se enferman y 22.000 mueren y la transmisión es por otro insecto, es el Aedes aegypti normalmente. Y finalmente el COVID en la parte inferior, indicar que, como ustedes bien conocen, es el SARS-CoV-2, 211 millones de casos ya hemos dicho, a enero del 2021, 4,4 millones de muertes y la mortalidad es de 2,21. Vale decir 12.337 muertos diarios. Y la transmisión es vía aérea. Ustedes pueden comparar en este resumen que hacemos, por ejemplo, la variación de la mortalidad, 0,18 a 2,21, por ejemplo, comparando malaria con COVID-19. Y podríamos comparar, les dejo las tareas de poder comparar directamente estos datos. ¿Qué ha ocurrido en nuestro país y en esta zona? Ustedes tienen en este cuadro la incidencia de la malaria, que en este caso está en azul. Normalmente la incidencia tenía un pico en las primeras semanas de cada año. Y ustedes ven este trazo de la línea azul, está como una sierra normalmente se dice, ¿no? Y hay un pico aparentemente en la semana 17, hay otro pico en la semana 3 más o menos del siguiente año, pero también ocurre que ha aumentado y en su caso los dientes de sierra aparecen todo el año directamente. Eso ha cambiado, no era así estos trazos y lo vamos a ver enseguida. Eso en lo que se refiere a la malaria. Cuando hablamos del dengue, está en rojo y eso es todavía mucho más estacional, ¿no? Habíamos dicho que en las primeras semanas sí se puede verificar directamente el descenso a partir de las 11, 12, 13 semanas y el incremento a partir de la primera semana. Y finalmente el COVID-19, que está en azul,
los dos picos que habíamos citado. En el cuadro vemos la confluencia de las tres etiologías en todo el tiempo graficado directamente. ¿Qué nos podía decir? Y tal vez analicemos un poco más a propósito de la malaria. Les había dicho que ha cambiado los picos, ¿no? En la parte izquierda, en la parte superior, ven la graficación del año 2012 y del 2003. Hay un pico normalmente a nivel urbano y que está en naranja y se repite normalmente en el mes de junio, mayo, junio. Esta era una curva, sí, en dientes de sierra, pero era más típico un, un, uh, un punto en el cual subía más, o una época en la cual subía más la incidencia de estos casos. Eh, Esto podría obedecer a varias cosas. Uno de ellos es la fluviometría, la precipitación fluvial. Nosotros en la derecha observamos de que esto es muy marcado directamente de acuerdo al tiempo en esta área de la Amazonía y no han existido cambios directamente en Cobija, por lo menos, que puedan justificar estos cambios. Cuando hablamos de el caso de el COVID-19 y la malaria nada más, vemos también que confluyen, ustedes ven en el cuadro inferior, y ya lo habíamos visto prácticamente cuando teníamos al dengue también. ¿Qué podemos discutir a propósito de esto que se ha encontrado? Aquí creo que vale la pena indicar de que la interpretación no es solamente para el área amazónica, sino es a nivel nacional. Pero obviamente debemos entender que en el área amazónica lo que estamos diciendo se ha profundizado mucho más o es una figura un poco más importante. Entonces, entendiendo en ese sentido, nosotros vamos a hablar en general y ustedes van a interpretar que la figura de la Amazonía es mucho más importante. Las respuestas aplicadas en este tiempo, vale decir en el primer año del COVID-19, 2019-2020, han sido demasiado poco y demasiado tarde a nuestro juicio, de un modelo de transmisión impulsado por la movilidad. Hemos escogido 6 puntos a examinar, podríamos haber escogido muchos más, estos son los más importantes. Primero, indicar que ha habido un enfoque estrecho. ¿Qué estamos diciendo? Un enfoque de salud enfocado, insisto, en la atención hospitalaria. Vale decir que el sistema de salud aparentemente parecería que estuviera esperando que se enfermen y el sistema de salud lo estaba esperando en terapia intensiva a los pacientes, cosa que no debería hacerse. Siempre está el primer nivel en el cual deberíamos obviamente esperar y atender, y además es más fácil, aunque obviamente es más difícil. Y además no había estrategias para los más vulnerables. Los más vulnerables son las que están en las periferias de las ciudades, en el área rural y en este caso, como hemos tratado, en la zona amazónica directamente. Además, las que tenían endemias regionales. Aquí podemos decir que se ha hablado mucho de que el COVID-19 tiene que la diabetes, que tiene la hipertensión arterial, que las personas de mayor edad y demás. ¿Y qué de las endemias de Bolivia? ¿Qué pasa con las personas que tienen chagas, que consideran que tienen tuberculosis, que tienen leishmaniasis, o en el caso que decimos, que tienen malaria y que tienen dengue? Obviamente hay otro escenario epidemiológico. Pero sigamos adelante, vamos a hablar después un poquito más al respecto. Hay intervenciones no farmacéuticas, NPI en inglés, y estas intervenciones no farmacéuticas han evolucionado en el tiempo. De principio decían, hay que ponerse barbijos, después la misma OPS decía, no, no hay que ponerse, después otra vez hay que poner, etc. Esa ha sido la evolución de estas intervenciones no farmacéuticas, y como ustedes bien conocen, han sido también testigos de todo esto, ha habido una serie de situaciones que han sido manejadas lastimosamente no personal de salud, sino inclusive por personas ajenas a la área de salud. Y ahí es donde se ha distorsionado enormemente. Pero después que han pasado como un año y medio, recién, por ejemplo, se ha indicado de que debería ventilarse los ambientes. Uno entraba al minibús y estaba todo cerrado. Y ahí es donde había contaminación y debería abrirse, así les haga frío abrirse las ventanas para que corra el aire. En los consultorios, en nuestra estructura es vieja, en los hospitales en general, del tórax, inclusive de las cajas, son cerrados los ambientes por el frío.
y lógicamente no se puede ventilar. En otros países han atendido en el parque, en el patio y demás, donde se hacían en tiendas donde había circulación de aire. Entonces, a eso le llamamos las intervenciones no farmacéuticas y se han hecho a lo que ojo de buen cubero, vale decir, no ha habido seguimiento, no ha habido supervisión, no se ha establecido directamente normas y reglas para hacer este tipo de intervenciones. Una otra cosa que ya le habíamos adelantado es la infodemia. ¿Qué podemos decir? Ha habido una epidemia de desinformación. Y lo conocen muy bien con teorías de conspiración, el Chuñumán, que uno se vuelve hombre lobo, etcétera, etcétera. Desde las más sencillas hasta las más jocosas directamente. Esta infodemia ha crecido por diversas formas y ha llegado a un nivel de especulación. Ustedes van a ver en las radios, en las televisoras, normalmente, ¿qué es lo que ocurre? Está apareciendo una determinada vacuna. El que pregunta normalmente dice, ¿cuál es el resultado de la vacuna? Pero si recién está apareciendo, ¿cómo vamos a saber el resultado? Entonces, hay ese tipo de cosas que han desvirtuado completamente la información en salud. Cuando hablamos de normas, las normas rígidas de inicio se han hecho, los expertos, que ya saben qué es el tema, han hecho normas rígidas, enciclopédicas y poco realistas. Y una de las cosas que decían, por ejemplo, era de que se confirma que hay un paciente de COVID-19 cuando tiene el resultado de de PCR en tiempo real. Bueno, pero en la zona en cuestión, en la Amazonía, en marzo se habían hecho los primeros casos, se habían descrito en Bolivia, y en agosto, septiembre, octubre, no había todavía diagnóstico. Vale decir, todos los casos que han ocurrido no eran, o decían que no eran SARS-CoV-2. ¿Por qué? Porque no se confirmaba con PCR. Entonces, esta norma no era asequible o no tenían asidero a la situación real que se estaba ocurriendo. La comunicación del riesgo ha sido deficiente, con una coordinación y planificación que no era armónica con el sistema de salud y la ciencia. Y finalmente la corrupción, que ustedes conocen, no amerita el que podamos comentar esta situación. ¿Qué consecuencias ha tenido a propósito entonces de esto en el primer año? Ha habido una abrumadora demanda de atención. Ustedes ven en la parte superior, en el Hospital Obrero colapsado, directamente, rara vez se ha visto esto, pero el Hospital Obrero estaba colapsado. Si bien estaba lleno siempre, pero en este caso estaba colapsado. E inclusive los familiares llevaban oxígeno porque ya no había oxígeno. Una otra cosa, los sistemas de información han sido muy lentos y no oportunos. Y tan lentos eran de que por otros medios nos enterábamos de que, por ejemplo, había muchas muertes. Los entierros en exceso eran más de 20.000 y de eso la prensa empezó a sacar de que Bolivia, por ejemplo, era uno de los países con más muertes per cápita por COVID-19. Y en los periódicos locales, por ejemplo, Bolivia es uno de los dos países con más médicos muertos. Y como eso podríamos señalar muchos más. ¿Qué otra consecuencia ha habido? La disrupción de los servicios de salud del nivel primero, segundo y tercero. ¿Qué ha ocurrido? La gente que estaba en primer nivel, vamos a poner un ejemplo, así tirado de los pelos. En Cobija, la población, los sanitarios, los enfermeros, los enfermeras que estaban en los puestos periféricos, en el momento que ha habido COVID-19 se han replegado directamente a nivel central. Y obviamente han dejado vacíos todos sus centros. Es peor todavía. El Estado ha hecho de que aquellos médicos que tienen más experiencia, que conocen más, que tienen mayor especialidad, los han mandado a sus casas y sin ninguna tarea. Les han dicho, no, ustedes son más de 55 años, los vamos a cuidar, está bien que los cuiden, pero los han sacado de los servicios y en los servicios que no tenían una buena cantidad de personas, de profesionales, les han disminuido la mitad siquiera porque eran mayores de 55 años y a estas personas que podían haber hecho revisiones de tema, investigaciones, asesoramientos, capacitaciones, etcétera, los han dejado en sus casas. Y obviamente eso es un grave problema para el sistema de salud nacional. Así. La otra figura ha sido el colapso de los sistemas nacionales de salud. Habían solamente 2 laboratorios capaces en todo Bolivia de hacer el PCR en tiempo real. Y ustedes lo conocen. Y esto no hemos aprendido, porque el dengue era lo mismo años atrás.
Solamente el Cenetrop era el capaz de poder reactivar y mandaban tantas sueros que el Cenetrop colapsó cabalmente y ya respondían un mes después, o 2 meses después el resultado, cuando el paciente o ya se había muerto o ya se había ido a su casa. Entonces, ese tipo de cosas son lecciones aprendidas que deberíamos, obviamente, reiterar, aprender. Ahora, en la actualidad, hay de 82 laboratorios solamente en la ciudad de La Paz que pueden hacer exámenes de COVID-19 y 22 que hacen PCR. Esa es la información del CEDES. Y en todas partes, en todos los departamentos, todas las ciudades han empezado a aparecer como hongos, porque es negocio también, esta cantidad de laboratorios. Hay otra figura que creo que es importante, es la deficiente cadena de suministro. Se ha terminado los sueros o el oxígeno y no hay la cadena de reposición inmediata, y menos todavía las reservas estratégicas que deberían tener todos los servicios de salud. Y finalmente la reducción de actividades rutinarias en los programas nacionales, vale decir, la atención de parto, por ejemplo, volvió a ser en los domicilios, y no por los médicos, sino por las parteras. ¿Por qué? Porque la parturienta, la señora embarazada, tenía miedo de ir y a veces estaba cerrado su centro de salud. Entonces volvieron a hacerse directamente los partos en los programas. Entonces, como verán, hemos descrito en la forma más todavía muy superficial, no muy profunda, estas situaciones que han ocurrido en el Sistema Nacional de Salud. Pasemos entonces y tratemos de reflexionar y de entender de que hemos observado, y ustedes deberían, como estudiantes de medicina, deberían tener bien claro esto, están observando el nacimiento y el crecimiento de una pandemia. Y en su caso, hay no solamente un estrés sanitario, ha habido también un estrés económico y un estrés político. Y conocen la figura política que ha ocurrido directamente, entonces estamos inmersos en toda esa situación. Una de las cosas que debemos rescatar es que el personal calificado es insuficiente. Intensivistas no hay, biólogos moleculares no hay, virólogos no hay, enfermeros de UTI no hay, neumólogos no hay, o sea, y mucho más todavía, científicos y investigadores. No hay el perfil o los profesionales, no les llama la atención de investigar. ¿Cuántos casos, por ejemplo, de COVID, el seguimiento de casos que debería hacerse? ¿Cuántos han sido económicamente, por estadios económicos? ¿Quiénes se han enfermado más? ¿En qué ciudad ha habido mayores problemas, por ejemplo, con las enfermedades que hablábamos, con la enfermedad de Chagas, por ejemplo? Los que han fallecido tenían enfermedad de Chagas, tenían tuberculosis, ¿qué tenían? Bueno, eso implica las investigaciones y hay muchas líneas de investigación que se podrían realizar. Capacidades reducidas, nuestras capacidades como sistemas de salud, todo el mundo lo conoce, la estructura física es limitada, las camas, equipos, las unidades de cuidados intensivos, las cadenas de suministro, medicamentos de oxígeno. Ustedes saben que la reposición de medicamentos y particularmente el oxígeno ha sido caótica directamente, y no solamente eso, al principio equipos de protección individual no había, los médicos han muerto porque no tenían equipos de protección individual. El mínimo diagnóstico. Había falta de equipos, falta de material de laboratorio, el personal de laboratorio estaba desactualizado. Este personal a nivel nacional, las instituciones nacionales deben ocuparse de actualizar, pero no había tal. Y en el momento no hay vigilancia molecular o inmunológica y genómica, y no hay un liderazgo científico, reiteramos. Para hablar de vigilancia económica, ¿qué poner un ejemplo? Imagínense el estadio de fútbol, Hernando Siles, y ahí directamente estamos buscando cuántos peruanos hay en todo el público que ha asistido a un evento, en este caso al estadio. Y se nos ocurre a nosotros revisar solamente la plataforma de preferencia y butacas. Revisamos un lugarcito, ni siquiera todas las butacas, un lugarcito nada más, y sacamos esa conclusión de que ahí había 1 o 10 o 20, no sé, habían peruanos, y queremos expandir esa figura que hemos hecho a todo el estadio. Obviamente no se puede. Y en su caso tenemos que hacer, si queremos hacer una vigilancia, tenemos que hacer mediante muestreos, pero adecuadamente realizados. Existe una metodología para llegar a esta situación. Pero pasemos a las lecciones aprendidas. Ya hemos dicho, las estrategias de promoción y educación son repetitivas. En el dengue, otra vez pongamos de ejemplo, la gente de Beni, de Santa Cruz,
guarda todas sus chucherías, sus cachivaches, sus basura y quiere o piensa que los soldaditos, los premilitares, los soldados o el SEDES son los encargados de retirar por año sus llantas viejas, etcétera. Eso es lo que se han acostumbrado. Entonces, esta estrategia de promoción de educación repetitivas, insostenibles y menos inclusivas, con el impacto fugaz y resultados limitados, es la que normalmente tenemos y necesitamos nuevas herramientas de marketing social y TICs. Me llamó la atención días atrás una entidad internacional llamó a que se haga una persona o un profesional a cargo de las acciones que iban a realizar. Estaban realizando acciones con mujeres. Y lo que les interesaba a ellos eran qué persona tenía más contactos eh, para difundir lo que están haciendo. No verdaderamente el trabajo que tenían que hacer, sino cómo hacerles conocer a la gente que teóricamente ellos están trabajando. Y eso es una figura que da mucha pena directamente. Pero para terminar en esta diapositiva, indicar que la encuesta comunitaria que hemos realizado también indica que hay una insatisfacción del usuario. La discontinuidad de la atención, no hay atención continua. Hay falta de insumos, ya lo hemos dicho, repetido. Alta rotación de profesional sin meritocracia. El acceso inadecuado a las pruebas de acompañamiento. Aquí es otra cosa, no solamente la PCR. En la ciudad de La Paz, por ejemplo, aquel laboratorio público o privado que haga dímero D, que deshidrogenasa láctica, calcitonina, ferritonina, troponina, no había, o era uno o dos, no había más. Entonces, obviamente, es necesario para manejar en terapia intensiva. ¿Qué más? Indicar de que se ha aprendido de sindemia, sí, y necesitamos todavía hacer algunas cosas más. El paso uno es que entender que las sinergias o interacciones antagónicas de una o de la otra enfermedad, en este caso de la malaria, del dengue y COVID, todavía recién la estamos entendiendo. Pero sí lo que hemos entendido es que no es en la figura de la transmisión. No quiere decir que un paciente con COVID y que tiene malaria es más fuerte, no estoy diciendo eso, sino es de que una enfermedad debido a la atención que se le ha dado al COVID, por ejemplo, ha perjudicado, llamemos así, a todas las otras. En este caso, la gravedad aditiva una a otra, sino es la respuesta y las repercusiones. Eso es lo que estamos tratando de indicar aquí. El paso 2, ¿cuáles son los grupos de edad y sexo nivel de ingreso que tienen mayor impacto? O sea, esto no lo hemos podido hacer en Bolivia y las experiencias en otros países indican que los menos escolarizados y los más pobres han tenido un mayor impacto en lo que refiere el COVID-19. Y si al COVID-19 le añadimos la malaria y el dengue, obviamente estos grupos son mucho más todavía afectados. ¿Hasta qué grado se ha incrementado otras amenazas? Y eso lo conocemos. La seguridad alimentaria en Bolivia está amenazada, el crecimiento económico que están las autoridades del área económica están haciendo los esfuerzos pertinentes para que se reduzca o mejore, y la agudización de la pobreza. La CEPAL ha indicado de que se están aumentando los valores de agudización de la pobreza en Bolivia. Y finalmente el paso 4 es la comprensión epidemiológica en la transmisión de los menos de 5 años y embarazadas. Como ejemplo ponemos la malaria. La malaria afecta más a este grupo, a embarazadas y a menores de 5 años. ¿Cómo es con el dengue? ¿Cómo es con el SARS-CoV-2? ¿Qué ha pasado? Tenemos que tener datos directamente y eso es lo que estamos queriendo hacer. Entonces, ¿qué podemos decir de lo que hemos aprendido? El sistema sanitario todavía está insuficientemente preparado para responder nuevas olas. La lenta y desordenada respuesta a las necesidades básicas y extraordinarias están en ascenso, pero requieren un mayor impulso técnico y científico. Este Cambugu, en este año, en los primeros trimestres, ha habido una reunión mundial de coronavirus y retrovirus. Obviamente es del HIV. Nosotros le hemos modificado, como indicamos aquí. Esta diapositiva la hizo Cambugu. Y en su caso aquí decía no diagnóstico de malaria, sino diagnóstico de VIH. Pero ustedes, como verán, esto puede encuadrar tranquilamente a lo que estamos diciendo. Diagnóstico de malaria, ha habido reducción de disponibilidad de pruebas,
los programas de alcance de comunicado de contenidos debido al COVID-19 y ha habido una mayor presentación de enfermedades avanzadas. Vinculados con la atención, a disminución de servicios del programa, dificultad para los clientes para su atención debido a las medidas de restricción de movilidad. Lógicamente, cuando hablamos de prescripción médica, la recolección de medicamentos ha sido no adecuada debido al encierro. Ha habido la disminución de cuidados también, con aumento de pérdidas de seguimiento. Aquellos pacientes que tenían que hacer, imagínense un paciente con mayor de edad, con cáncer, tenía que hacerse controles, no han podido hacerse ir a los controles. Y podemos hacer en base a este cuadro diferentes tipos de aproximaciones a nuestra realidad. Y ha habido supresión de tareas, de interrupción de atención médica, las cadenas de suministro, la disminución de adherencia, la pobreza, etc. También el Cambugú ha creado esto y que nosotros hemos, por otro lado, hemos llegado a analizar este tipo de cosas, que es la participación de la comunidad, el fortalecimiento del sistema de salud, la preparación para las pandemias y atención médica innovadora basada en la comunidad. Para concluir, ¿qué podemos decir? Indicar de que el impacto en la salud ha sido notable directamente en el año 2020 y que está repitiendo en el 2021 con otros cariz. Vigilancia epidemiológica, hay alto subregistro y deficiente manejo, cuidado y control específico de las tres enfermedades. Hay un mínimo diagnóstico y menor todavía la investigación. La sindemia y sus efectos indirectos han reducido las atenciones prestadas para la malaria y el dengue, que amenazan los esfuerzos de su control y de su eliminación. Y las otras amenazas que reiteramos, la población tiene otras amenazas de la seguridad alimentaria, de nutrición y anemia, de tener el crecimiento económico, la inestabilidad social y el empeoramiento de la pobreza. El CEPAL indica que la pobreza extrema va a llegar al 16.8%. Y cuando hablamos de otras enfermedades, la carga adicional ha provocado un resurgimiento de la malaria y el dengue y un mayor riesgo de contagio de otras enfermedades. ¿Cuáles? Por ejemplo, leptospirosis. En el norte de La Paz hay harto leptospirosis, hay hanta. Entonces hay, como esos ejemplos que pongo, muchas otras más que están apareciendo y que el sistema de salud no lo está determinando. Principales desafíos, ¿cuáles serían los determinantes? Las políticas de salud sociales y económicas deben incidir en el desarrollo de estrategias regionales, operativas, integrales y articuladas. No decir porque son del norte, porque son amazónicos, no, ellos verán qué es. No, tenemos que englobar directamente todo. El financiamiento, tiene que haber un financiamiento concurrente, nacional, regional e internacional, que permite el fortalecimiento general. Estamos corrigiendo, ahora unidades de terapia intensiva han aparecido por todo lado, me parece muy bien, pero tenemos que estructurar mejor. Las lecciones aprendidas, armonizar las acciones del sistema de salud con la ciencia. Y los controles, las claves, control de sindemia, la resiliencia, el marketing social y TICs, el empoderamiento de la población con responsabilidad compartida. La población no tiene que estar esperando, no, tiene que actuar. Y en su caso implica para la prevención, el diagnóstico y el acceso de la atención. Decirles que agradecerles por su atención y este es el equipo multidisciplinario que estamos trabajando directamente y vamos a seguirles. Este sería un previo, decíamos que también nos hemos comprometido en Copenhague, a que nos han invitado a Corea dentro de 2 años, para que podamos presentar todos los trabajos que estamos todavía realizando. Eso sería todo y en su caso aquí tienen los links para que puedan ver todas las presentaciones que quieran, hay los videos, tenemos más de una docena de videos y en su caso les invitamos a que puedan participar directamente en aquellas personas interesadas.